Hola a todos, ¿cómo están? Soy Paul Flores, nutricionista y dietista y también parte de este grupo de divulgadores que estamos queriendo poner nuestro aporte a través de las redes sociales para aclarar algunos mitos y bueno, para contrarrestar un poco el exceso de información muy sesgada que hay. Hoy, en este caso, con el tema de las grasas. Bueno, yo soy Erika Borbor, soy Healthy Balance, y bueno, él... Bueno, mi nombre es Justin Quiroz y mi cuenta es @lo que pienso en Nutri. Empecemos entonces. Entonces vamos por lo básico. Paul, ¿qué son las grasas? Bueno, con grasas nos referimos a un grupo de macronutrientes, ¿no? De los tres que se conocen como proteínas, carbohidratos y grasas. Este último considerando como el contenido, como la grasa contenida en los alimentos, llámense sobre todo los de fuente animal, como la grasa que encontramos en los lácteos, la grasa de los lácteos, la grasa de los cortes de carne, la grasa del huevo y en menor proporción en la fuente vegetal, sobre todo la grasa que encontramos en semillas y frutos secos, ¿no? El asunto un poco con la grasa es que tiene una connotación, hay cierto estigma con la grasa. Incluso en inglés es un poco más complejo porque grasa y obeso y gordura se usa la misma palabra, fat y fat. Entonces la connotación es más fuerte, diría yo. Y tú por la parte estética, no sé qué tanto nos puedas decir por ese lado. Bueno, claro, en cuanto a la grasa, en estética básicamente vienen para bajar adiposidad localizada, ¿no? Igual le dicen grasita localizada, adiposidad localizada, claro, pero eso es... Sí, bien, haciendo un inciso un poco lo que ha dicho Paul, que es bastante bien explicado, la verdad. Sí, esas son las grasas. Nuestra segunda fuente de energía, que son las grasas también, la utilizamos en pacientes concretos, como por ejemplo en deportistas. Los deportistas utilizan la grasa, sobre todo cuando hacen trayectos largos, utilizan ese sustrato. Ya con una vez han agotado toda la reserva de glucógeno, tanto hepático como muscular, van y pasan a las grasas, toda la grasa corporal total. Y es una fuente de energía también, pero se ha creado mucha duda, muchos mitos a partir de las grasas, porque la población relaciona las grasas como un sinónimo de obesidad o de gordura, cuando las grasas dependerá del origen de las grasas. También llegó la era low fat, ¿no? que eso lo creó la industria alimentaria al ver que todo el mundo, la globalización, hablaba de que las grasas eran los principales responsables de las enfermedades coronarias, cardiovasculares, diabetes, etc. Entonces decidieron ellos tomar esas objetivamente alusiones verdaderas hacia las grasas, supuestamente, ¿no? Que decían que pasaba eso. Tomaron eso y sacaron todos los productos low fat. Y ahí empezamos la era light. Claro, también el hecho de que tiene más calorías la grasa, ¿no? Tiene 9 kilocalorías. Entonces aporta obviamente más que los carbohidratos y que las proteínas. Entonces también la gente tiene más miedo porque tienen ese conteo aún. Sí, aún lo estamos viendo como que grasa igual engorda o grasa igual engorda, pero en realidad donde hay que enfocarnos es en la calidad de esa grasa que estamos tomando. Si es grasa que nos aporta, por ejemplo, las grasas saturadas, que la han satanizado mucho, como son las grasas del aguacate, que son grasas saturadas, la yema del huevo. Yo creo que el huevo va a requerir en algún momento su propio tema también, claro, por la cuestión. Sí. Entonces, al momento que se escucha que no tomas grasas saturadas porque el médico me dijo que no consuma, entonces se volvió tendencia a que lo mandamos al infierno a Twitter las grasas, las metimos en un saco y las tiramos para allá. Ajá. Cuando no tiene que ser así. Evidentemente que si consumimos grasas de un buen origen, como es el aceite de oliva, como es las almendras, las nueces, el aguacate también, nos van a aportar grasas saludables a nuestro cuerpo. Y que de hecho puede ser lo contrario. No nos va a dejar a que subamos de peso o que engordemos. Ahora, entonces yo creo que tal vez tendrían que explicar los tipos de grasa. ¿Qué tipos de grasa hay para que las personas entiendan? Porque hay algunos, ¿no? Y de ahí vamos como que matizando un poco más a las grasas que verdaderamente son malas. Ya. Okay. Sí.
Así es. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es separar las grasas de acuerdo a su nivel de saturación, ¿no? Encontramos las grasas saturadas, como bien decían, que normalmente las vamos a encontrar en los alimentos de fuente animal, ¿no? Carnes, pollos, mariscos, pescados, lácteos, huevos, y salvo ciertas excepciones, normalmente no se encuentran en el reino vegetal, salvo ciertas excepciones como el aceite de palma, el aceite de coco, estos tipos de aceites que se utilizan en mayor cantidad porque también son fuentes más baratas, ¿no? Y de ahí tenemos los otros tipos de grasas que no son saturadas sino insaturadas, las cuales se dividen en poliinsaturadas y monoinsaturadas, y donde se encuentran estos ácidos grasos esenciales, así como cuando hablamos del tema de proteínas hablamos de aminoácidos esenciales que siempre están en pugna con la cuestión vegetariana, ¿no? También para la gente que ha satanizado o todavía tiene un mal concepto de las grasas, son igual de esenciales que los aminoácidos, por eso hablamos de ácidos grasos esenciales. Probablemente no los hayan escuchado con ese nombre, sino como omega 3, omega 6 y omega 9, ¿no? Esos son los tipos de grasas insaturadas, y las vamos a encontrar normalmente en productos del mar, cortes mariscos, salmón. Mientras más fría el agua de donde vengan esos peces, pues más cantidad de grasa van a tener, por eso son salmones de agua fría, ¿no? Donde van a concentrar mayor cantidad de omega 3, y también en las fuentes vegetales como las semillas de girasol, los frutos secos, el aceite de oliva, el aguacate, entre otras opciones, que estas últimas, las insaturadas, son las que más deberían priorizarse en la dieta, porque normalmente cuando abusamos de las grasas no es tanto de la grasa de los alimentos, sino de las grasas con las que cocinamos los alimentos, y normalmente son grasas saturadas o trans, que lo que van a hacer, aparte de darnos muchas calorías, ¿no? Y obviamente aportar al sobrepeso, que ya de por sí es un problema grave, van a producir factores inflamatorios, que eso ya va a desencadenar a largo y mediano plazo en otros problemas más graves. Yo creo que ya lo ha dicho todo, Paul, y bastante bien lo ha explicado. Entonces sí, ha sido muy puntual en eso. Sí, no hay mucho que ahondar en ese tema, específicamente en los tipos de grasas, como ya lo sabemos. No sé si tienen preguntas igual. Si tienen preguntas, claro, pregunten en el live o lo que a ustedes les parezca. Porque también deben tener un para qué necesito grasa. ¿Tú cómo contestarías, Erika? Yo soy la moderadora hoy día. Cierto, la moderadora. No sé, ¿qué más podemos decir? Un aporte con el tema del omega 3, que eso también es esencial para cierto grupo etario o para cierta población, o por ejemplo para los vegetarianos o veganos necesitan. No es que quiero decir que las personas omnívoras no necesitan, también lo necesitan, pero en mayor cantidad también los niños, para que puedan tener un buen desarrollo cognitivo, cerebral y todo. Hay una diferencia en cuanto al omega 3 del origen animal, que se absorbe mucho más rápido, evidentemente, que la del origen vegetal. ¿Qué pasa con la del origen vegetal? Tiene que pasar de omega, tiene que pasar a DHA o a EPA. En cambio, si te lo consumes directo del origen animal, ya te estás consumiendo prácticamente un DHA o un EPA ya directo. Ya no tiene que hacer esa parte bioquímica de degradación, ¿no? que hace el cuerpo normalmente. 2 almendras equivalen, o ya tienes ahí tú una buena ración, si se lo podría decir así, o porción de omega 3 para tu cuerpo. El omega 6 se ha considerado que es un poco inflamatorio, ¿no? Contribuye a la inflamación, a que las interleuquinas aparezcan, los TNF también. Entonces, por eso que se lo relaciona muchísimo más con un estado inflamatorio, y se aconseja un 2-1, que sea más cantidad de omega 3 que de omega 6, para que tengas una mejor salud cardiovascular y también un buen rendimiento si es que eres un deportista. Claro, eso sí, ¿no? Buscar las fuentes grasas siempre de origen vegetal, semillas, frutos secos, esos te van a aportar una muy buena calidad de ácidos grasos. De ácidos grasos es bastante bueno e interesantes para la dieta. Luego, como hemos dicho todas estas cosas básicas, la verdad, y hemos orientado mucho a la clasificación, la industria alimentaria ha cogido todo eso también y lo ha puesto a sus productos, ¿no? Ha puesto lácteos enriquecidos en omega 3, pero es que a veces no tiene sentido, porque evidentemente que el lácteo, al ser
algo de origen animal, va a contener normalmente, ya lo tiene, o sea que no tienes por qué poner el claim o el reclamo de salud rico en omega 3. También pueden colocar ese reclamo en cualquier otro producto alimentario, y nosotros, como ya nos han dicho que el omega 3 es muy bueno, lo vamos a tomar o lo vamos a coger de inmediato, pero no estamos valorando ese producto en su conjunto y saber qué es lo que más tiene aparte de ese omega 3 que aparentemente nos dicen tener dentro del producto. Se aprovecha, bueno, del este contexto de por la falta de discernimiento del consumidor, ¿no? Él lo que tiene claro es que el omega 3 es bueno. Entonces eso es lo que quiero resaltar en mi producto, porque probablemente la competencia no lo haya hecho y puede hacer la diferencia entre cojo esta marca o la otra, ¿no? Eso todavía falta mucha regularización en esos aspectos, ¿no? Claro. Y bueno, no sé, yo también quería aprovechar, ya que estamos hablando del tema, tocar algo que dime. ¿Qué pasa con las mantequillas y la margarina? ¿Cuál es ese tema? Claro, eso iba a decir, ¿cuáles son las grasas que ha hecho la industria que tenemos que verdaderamente evitar? Eso podríamos tal vez hablar un poco, porque no porque sea light, obviamente, o porque sea de origen vegetal, un aceite que diga vegetal en el envase no es saludable porque sea vegetal. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho principalmente la industria con la grasa? ¿Por qué es tan mala en los productos ultraprocesados o procesados? Primero porque utilizan un aceite de pésima calidad. El más reconocido es el aceite de palma, que siempre lo utilizan porque es muy barato. Ajá. El problema no es el aceite de palma como tal, porque si lo puedes consumir directamente sin pasar por un proceso de refinación o de saturación, lo puedes tomar directamente. Al igual que el aceite de colza o el aceite de canola, que son perfectamente saludables si es que no son refinados. Como también el aceite de oliva. El aceite de oliva puede ser un aceite malo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sin entrar en una dicotomía de que es bueno o malo, pero puede ser un aceite perjudicial si es un aceite refinado, evidentemente. Pero si es un aceite virgen, extra, es perfectamente saludable. Entonces ahí hay que matizar. ¿Qué pasa? Que la industria utiliza un aceite de pésima calidad, lo somete a altas temperaturas, que no resiste ese aceite, se oxida más rápido y entonces se convierte en un aceite o una grasa trans. ¿Por qué trans? Porque te va a ayudar a que ese producto permanezca más en su tiempo, o sea, vaya a ser más perecedero. Ese es el objetivo de la industria. ¿Qué es más aconsejable? Pues la primera, la top, que es el aceite de oliva. Esa es la grasa más aconsejable. Luego, la grasa líquida. Dependerá, sí, exacto. Luego el aceite, perdón, el aceite de oliva. Lo siguiente será tomar aceite de coco, y es que hasta aún no me entra en la cabeza porque si nosotros somos productores de eso, es tan caro el coco. $64 un galón. ¿Quién gasta eso para freír? Es que no sé qué pasa. No quiero utilizar palabras que... No, o sea, en realidad yo gastaría ese valor, o sea, ese dinero en frutos secos, que tienen un valor alto, pero son una excelente fuente de ácidos grasos, sin duda. Entonces, consumir mejor frutos secos, invertir en eso, que un aceite de coco que lo vas a usar para freír. O sea, las cosas no se pegan. Yo no uso aceite, las cosas a mí no se me pegan. Yo hago las cosas sin aceite. Si tengo un sartén nuevo, de buena calidad, no se me va a pegar. Ya cuando se empieza a pegar, tengo que obviamente botarlo, porque ya, claro, y no se me van a pegar las cosas. Ahí hago todo con agua y ahí se cocina todo en los vegetales. O sea, no necesito, personalmente, como si vegetariano, obviamente no necesito en realidad. O sea, nadie debería freír las cosas. Ahora, los aceites que se utilizan en casa también son de pésima calidad, pero nos lo venden como que si fuera de buena calidad. Ese es el problema también. Claro, el girasol. El girasol, que es el top. Que dicen, no, es que yo, ¿cuál utilizo el de girasol? ¿Por qué? Porque en el reclamo de salud dice perfecto para tu corazón o para corazones fuertes. Ponen el corazoncito ahí. Entonces ponen el corazón y evidentemente que la persona, el padre de familia o el abuelito, va y cuando ve eso, el abuelito se quiere cuidar siempre del corazón. Entonces cuando ve ese reclamo de salud, lo primero que hace es cogerlo para llevarlo al consumo propio. Pero ¿qué estamos llevando en realidad? Un aceite de pésima calidad, desde su composición. Seguimos friendo. Y seguimos friendo. Seguimos friendo, sino que ahora dejé de freír con manteca y ahora paso a aceite, que igual obviamente ya por lo menos no es de cerdo. Y a veces
en algunos casos, bueno, se podría considerar un progreso, pero el asunto más que nada es la base, fuera de qué tipo de aceite es, con qué frecuencia está friendo, en qué cantidad de aceite está friendo, ¿no? Esa opción frita, qué espacio o qué otros tipos de alimentos les está quitando espacio en tu dieta. También todo se trata más bien de trabajar en eso, ¿no? En las cantidades, en la frecuencia de consumo, e ir trabajando tanto disminuyendo cantidades en algunos casos, en otros aumentando. De repente, si se trata de aceites, disminuir; si se trata de frutas y vegetales, frutos secos, nueces, aumentar, ¿no? O comenzar en muchos casos, porque ni siquiera existe el consumo. Sí, o sea, en realidad se pueden obtener los ácidos grasos de origen vegetal de fuentes que no son caras. No necesariamente tenemos que consumir almendras, que son más caras, semillas de girasol. Claro, o sea, tenemos semillas de girasol, tenemos semillas de chía, tenemos semillas de calabaza. Bueno, las calabazas son un poco también más costosas, ¿no? La linaza también, y el maní. El maní es excelente, en realidad tiene un aminograma también de proteína alto, porque es una legumbre, ¿no? Es $1 a la semana. Se parece. O quizás más. Está bastante bien. El problema es cuando lo empezamos a hacer indispensable ese alimento, o ese alimento en concreto, o grupo de alimentos. Ya sabemos que ningún grupo de alimentos es indispensable, pero nosotros ¿A qué te refieres con indispensable? Mucha gente no entiende. Que sean necesarios para la vida. Sí, no hay alimento No hay un alimento imprescindible. Lo imprescindible es el oxígeno. Sin el oxígeno no podemos vivir. El agua, considero. El agua también es imprescindible. Sin el agua no podríamos vivir. Entonces, es ahí donde ya se vuelve un problema. ¿Qué pasa cuando el problema de las semillas también? Que nos dicen, ok, utiliza estas semillas de chía, linaza o cualquiera, pero nosotros creemos que consumirlo, primero hay que utilizar una técnica para que se pueda aprovechar bien esos omega o ala que en realidad tienen las semillas de chía, ponerlos biodisponibles, ¿no? Para hacerlos más biodisponibles. ¿Qué quiere decir biodisponible? Para que sean más accesibles a nuestro cuerpo, ¿no? En la parte de la digestibilidad. Entonces, ¿qué lo podemos hacer? Remojar, lo podemos tostar, lo podemos triturar, molerlo, y ahí ya estamos rompiendo esa capa que va a recubrir a esa semilla, y podemos hacerlo más digerible para nuestro cuerpo y lo podemos consumir ya a su 100%. Sí. Lo otro sería utilizarlo como un extra o un adicional para ensaladas también. No solo podemos tomar una cucharada, que no viene mal, pero también lo puedes disfrutar en varias presentaciones. Vinagretas, exacto. El tema, algo Paul puntualizó, por ejemplo, la técnica de cocción de los alimentos es importante también. O sea, hay 1.000.000 formas de cómo cocer un alimento, no solo a través de hacerlo frito, ¿no? Es por tiempo. Y también, bueno, por tiempo también, exacto. Pero lo puedes hacer al horno y luego le puedes poner aceite de oliva encima, o le puedes poner incluso, hoy día casualmente utilicé unas nueces y las puse encima de la ensalada del carbohidrato que utilicé yo. Las pecanas, exacto. Las tosté previamente, las corté y ahí las comimos. Y salieron buenas, la verdad. Yo creo que amerita este tema que por favor toquen el contexto de cuando la gente sale de una operación, que tocan el término inconoso. Ah, ok. Bueno, eso es un mito enorme. A ver, ¿qué pasa? Es que cuando... No es que es inconoso, la verdad es que yo no sé la definición de inconoso. Hasta ahorita me queda claro qué es inconoso, la verdad. ¿Qué se refiere cuando ¿Qué es inconoso? No sé qué, si hinca desde adentro, va la grasa y te toca así. Y me dicen las personas, no es que el doctor me dijo que no coma nada inconoso, yo por favor dígame, pregúntale a su doctor qué es inconoso. Claro, es que yo creería que los médicos no lo hacen de mala gana, o quizás yo creo eso, sino que ellos dicen, no consumas esto porque es inconoso, tal vez es por la forma de cocción que tengan. ¿Me explico? Por ejemplo, si la persona le dicen, no comas cerdo porque es inconoso, no es porque el cerdo te va a hacer inconoso, sino porque lo primero que van a hacer es comer fritada, carne de salchicha, etcétera, etcétera. Tú sabes cómo es la cultura alimentaria de nosotros. Pero yo creo que el inconoso va más por el lado de proinflamatorio. Exacto, de que sea proinflamatorio luego. Bien. Es que normalmente es después de una cirugía, de sacarme una muela, o de que me corté, me cogieron puntos, entonces hay un proceso inflamatorio, hay un proceso ya inflamatorio en este caso para trabajar una recuperación. Claro, y lo más irónico también es que los ultraprocesados son proinflamatorios. Exacto. Y la gente manda a comer galletas
embutido de pavo. Exacto. De pavo extra. Jamón de pavo. Sí, tiene que ser extra, porque claro, si extra no es. Sí. Claro, o sea, mandan a comer todas estas cosas y la gente se complica en realidad. Yo justamente fui a la entrevista en la Católica y era postoperatorio y pre y postoperatorio de cirugías estéticas. Entonces, obviamente ahí esperaban que yo diga alguna cosa de galletas soda, no sé. Galletas María. Sí, las galletas María y estas cosas. Pero obviamente yo dije, o sea, no tienen por qué complicarse porque la gente sí sabe. Yo creo que ustedes sí saben que tenemos que comer. Sí claro, saben. Es que sí saben. Simplemente ¿Quién vegetales y frutas es la base de cualquier dieta. Es que ¿quién no sabe que eso es saludable? Todo el mundo sabe que comer, que un brócoli es saludable y que una dona es perjudicial. Pero la pregunta en realidad es por qué, aún sabiendo, seguimos disponiendo de esos alimentos que son insanos. Eso es en realidad lo que deberíamos plantearnos el día a día, cada vez que salimos y decir, ok, en realidad necesito comer una dona o en realidad necesito comerme una tarta o unas papas que dan en McDonald's o en un KFC. O sea, de verdad necesito comerme eso. O se sorprenden cuando yo les digo que me he comido una tostada con un banano encima. O sea, ya majado y todo, y un poco de canela. Y ellos toman como eso como que fuera algo, se escandalizan, o sea, como que fuera algo muy extraño. Pero si están haciéndolo algo normal en contexto social, de comerse un sándwich con Nutella, eso sí lo ve fantástico y divertido. ¿No? Pero en realidad no nos planteamos qué es lo que deberíamos comer en realidad. El sabor ya está alterado, igual por los ultraprocesados, obviamente ya tenemos ese umbral de la dulce, de los salados. Sí. Y las grasas cumplen un factor muy importante en la alimentación, que es darle sabor a los alimentos, básicamente. En los productos. Dilo completo. Ya, bueno. ¿Cuáles son las funciones? Porque para algo deben necesitar las grasas. Claro. ¿Para qué? Básicamente, primero que le dan sabor a los alimentos. Una parrillada, si es de carne, el simple olor te promueve una sensación de gusto. La grasa, pero es la propia grasa del animal que está en proceso de cocción, ¿no? Entonces eso es el olor agradable para ti. Cuando fríes algo, igual pasa lo mismo. Ese es en realidad uno de los objetivos de la grasa al momento de utilizarlo en procesos culinarios. Las grasas, al momento de utilizarlas para nosotros, para hacerlo ya parte de nuestro cuerpo, va a ser de la saciedad, transporte, forma hormonas y básicamente eso. Ayuda para la sinapsis también. Las mujeres, las grasas las van a necesitar mucho al momento de cuando quedan en su embarazo. Cuando están en su embarazo la van a necesitar para formar más cantidad de estrógenos. La termogénesis de los alimentos también y de controlar un poco la temperatura de nosotros. Les comento que para que tengan una idea nomás, el órgano más grasoso del cuerpo normalmente, ¿no? Porque siempre que pregunto eso en alguna charla pregunto ¿cuál creen ustedes que es el órgano más grasoso del cuerpo? Me dicen el hígado, por el hígado graso, pero eso no es una situación normal, ¿no? El órgano más grasoso del cuerpo es el cerebro, porque necesita bastante cantidad de grasa, sobre todo para la parte de la sinapsis neuronal, como bien hablábamos, y eso es importante para cuando no satanicemos las grasas, no se trata de evitarlas o temerlas, sino de conocerlas y escoger las mejores fuentes, como estábamos hablando. Y otra cosa para puntualizar en el caso de las grasas, yo diría los tipos de dietas especiales en los que son altos en grasas, como la dieta cetogénica, entre otras, ¿no? Entonces, no necesariamente la grasa es mal para todos, no todo es para todos, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, no hay una dieta ideal para todas las personas, porque cada persona va a tener una necesidad particular o una enfermedad que hay que considerar a la hora de armar una estrategia nutricional donde podríamos jugar con los macronutrientes, pero obviamente no podemos, para las personas que tienen una idea de que la grasa es sinónimo de malo, le vamos a decir que su dieta va a ser más grasa que carbohidrato, ¿no? Entonces se va a horrorizar, ¿no? Pero si de repente le digo, no, sabe que la función de las grasas es esta, y como hablamos del cerebro, necesitamos disminuir el número de episodios de epilepsia que tenga un paciente, entonces para eso vamos a aumentar las grasas. Entonces ya ahí estamos haciendo un cambio o rompiendo un estigma nutricional,
obviamente que por falta de criterio las personas lo han adoptado, ¿no? Y obviamente esto bastante dirigido por la industria alimentaria, que como toda industria lo que busca es el rendimiento económico, invertir menos y ganar más, ¿no? Y entonces incluso en eso no, para nada. Definitivamente. Entonces, eso es palpable, y a nivel político también es necesario que las personas comiencen a poner los filtros, ¿no? Esa es la intención de este espacio, de que estemos aquí los tres. En realidad sí tenemos que como que romper un poco eso de tener miedo de hablar y decir la verdad. O sea, somos nosotros los nutricionistas los que tenemos que en realidad hablar cuando algo está mal. Yo considero que sí. Yo también comulgo con eso, que o sea, no deberíamos quedarnos callados. Hay algo que me interesó mucho, que lo ha dicho Paul muy bien, la parte de las dietas cetogénicas, que ahora en día se la ha utilizado de una forma tan indiscriminada también por personas que son pseudos profesionales o simplemente son personal trainer, y los que le dicen aumenta nomás las grasas, que se ha escuchado un estudio y tal, que puedes, pero no lo hacen desde una buena planificación, y entonces eso te puede llevar a una condición de cetoacidosis, por ejemplo, ¿no? Si es una persona diabética que tú no lo sabes, te puede conducir a una cetoacidosis y ulterior a eso un coma diabético. Entonces hay que ser responsables en los tipos de las dietas. Las dietas cetogénicas sí son buenas, es una estrategia, bajo mi punto de vista es una estrategia que se la puede utilizar en personas para, no sé, para hacer una recomposición corporal. Si estás enfermo, poder reducir los episodios de convulsión, como bien lo dijo Paul, y ya estás utilizando ese tipo de dieta con mayor cantidad de grasas, pero lo utilizas como una estrategia, más no como un estilo de vida, porque no se lo puede llevar así. Eso tampoco. Es lo que siempre digo, o sea, vienen y me piden un tipo de dieta. Bueno, generalmente a mí sí me vienen pacientes vegetarianos, obviamente, y quieren que yo les dé mucha información que va a ir cuando ya hayan cambiado sus hábitos. Ya. O sea, la base siempre para mí va a ser reeducar al paciente en lo que es verdaderamente alimentarse bien, y ahí como que pautar una dieta más complicada. Porque es como que lo entrenas. Es como que sea una persona que quiere boxear, pero lo primero que tienes que hacer es entrenarlo. Sí. Si no lo puedes mandar al ring porque le va a ganar. Y quien en este caso le va a ganar es la parte de afuera, la industria. Hay que aprender a gatear antes de caminar y correr. En realidad, y las personas están muy lejos de gatear, en el público en general está muy lejos de gatear en el contexto de nutrición, ¿no? Porque ha sido muy manoseada, ahora último la palabra, el contexto, hasta la carrera hoy en día, y el título también, ¿no? de nutricionista. ¿Qué crees tú de las leches o de los lácteos que son desgrasados totalmente? Yo no los recomiendo, normalmente no los recomiendo. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de las funciones, y si le quito toda la grasa, primero no me va a saciar. Entonces voy a buscar terminar de saciarme con otro alimento. Y segundo, no va a tener sabor, y voy a tener siempre esa... hay mayor la posibilidad de que le quiera adherir algo, ¿no? Que le quiera poner el edulcorante. La falta de sabor va a hacer que yo le dé sabor con algo extra. Claro. Que puede ser chocolate, puede ser, y a la final se está rompiendo la intención de bajarle las calorías de esa grasa, ¿no? Con que sea baja en grasa para mí es suficiente, o en el caso de que sea, por eso, semidescremada o entera, considerando bien las cantidades. Claro, ¿no? El caso del paciente, ¿no? Ajá, el caso del paciente, porque yo prefiero que consuma una leche entera y que controle bastante. Completa. Ajá, así es como ese es el diseño que ha tenido siempre, ¿no? Entonces ya estamos, bueno, unas personas más que otras, dependiendo de la parte genética, adaptadas o no a esa cuestión, ¿no? Pero eso considerando solo las grasas, ¿no? Acá de que si es deslactosada u otra, eso ya es otro contenido, ¿no? Otro cantar. Eso con las leches, igual con los yogures, con los quesos, lo mismo, ¿no? Porque a veces ese bajo en grasa o ese descremado también daría una falsa ilusión de que, es descremada, entonces me tomo 1 litro. O no, tiene edulcorante, o lo light. Claro, no. Eso light, ya es light. Ya me la tomo. Sabes que lo light no es sinónimo de ser saludable, definitivamente. No. Pero lo asocian mucho con el tema de calorías. Es que hay un nutricionismo enorme de decir, y solo enfocarse a un nutriente, cuando insistimos que no tiene que enfocarse las cosas en un solo nutriente. Que no son, claro. Y más bien en su conjunto, tienes que evaluarlo. ¿Qué pasa si el día de mañana, pero de hecho ya lo hay, que sale 0% grasas trans? ¿Qué hacemos con ese producto? Como ya nos han dicho que las grasas son malas,
y vemos ese producto que dice 0% de grasas trans, lo vamos a coger, ¿verdad? Porque no tiene supuestamente, y nos lo vamos a comer. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque hacemos un pensamiento, lo interiorizamos mucho, un pensamiento automático, lo único que hacemos es cogemos, comemos y listo, pero no hemos evaluado bien ese alimento. Y la alimentación se ha tornado difícil. ¿Por qué se ha tornado difícil alimentarnos? Porque la industria alimentaria nos ha puesto cada día más trabas. Entonces tenemos que saltar cada vez con esos inconvenientes que nos ponen, con esos muros que nos ponen en cuanto a alimentación. Claro, entonces, ¿cuáles son las fuentes que ustedes recomendarían y cuáles no recomendarían definitivamente para que la gente sepa cuáles tienes que... ¿Ya? Las que siempre han venido con el alimento, ¿no? Las que no son añadidas. ¿Y cuáles son estas fuentes? Bueno, si consumes lácteos y huevos, pues las 2 tazas de leche, o la de leche y de yogur, o la taza de leche y el pedazo de queso, que vendrían a ser las 2 porciones de lácteos que están dentro de la recomendación. Los huevos igual, con todo y yema, siempre y cuando no hay un abuso. La grasa que encontramos en el aguacate, ¿no? La grasa que encontramos en el coco, cuando lo comemos, cuando lo bebemos, sobre todo en la carne es donde hay más cantidad de grasa, y también la grasa que podemos encontrar en semillas y frutos secos. Eso sí, deberíamos comenzar a buscar darle cabida lo más cercano a diario, ¿no? Si pasamos de 0 a 1 vez a la semana, bueno, es un avance, ¿no? Nuestra fuente principal, que sean las semillas. Que sean las semillas y los frutos secos, así, sobre todo si has dejado las fuentes animales, como la población vegetariana y la vegetariana estricta, necesitas sí o sí tener a diario, ahí sí, frutos secos y semillas, porque de ahí en el reino vegetal normalmente no vas a encontrar grasa, ¿no? Claro, no es tan frecuente como que encontrar grasa ahí en el reino vegetal. Salvo esas opciones, exacto. ¿Cuáles son las que no consumir? Pues hay millón, y sobre todo escondidas, que es lo peor todavía. Muchas veces nos tomamos una torta o nos comemos una empanada o algo y creemos que no tiene grasa, pero sí que la tiene, y sobre todo de un pésimo origen, ¿no? Y millón. Entonces nos comemos una galleta que es de chispas de chocolates y tal, y pum, la cantidad de grasa que tiene es disparada. O empezamos a comer chocolate y por ahí nos asienta mal y decimos, no, es que ese chocolate que me comí me asentó mal. Pero ¿qué pasa? Que ese chocolate tenía mayor cantidad de grasa o de azúcares, y eso es lo que nos asienta mal en realidad. Más no el chocolate, porque si comemos un chocolate de buen origen, unos mínimos del 70%, y máximo pues el 100%, nos viene bien en realidad, ¿no? Y básicamente eso, los alimentos, las fuentes de ultraprocesados, como pueden ser el jamón, así sea de pavo light, tiene grasa, y grasas de pésima calidad. Los ultraprocesados, como por ejemplo los snacks, estos que dan las Ruffles, los Doritos, los Riscos, que tienen grasas de pésima calidad, así digan 0% de grasas trans, las galletas tienen del corazón, las galletas del corazón, exacto, que tienes ahí el corazón, o las galletas que tienen chispitas de chocolate, las galletas que son con harina buena, pero siguen teniendo todo lo demás. Exacto. Siempre tienen que leer el etiquetado, o sea, así diga ahí que se ve súper saludable el paquetito café con el corazoncito y todo. Eso va a ser, claro, va a seguir manteniendo el aceite vegetal, que no es sinónimo de saludable, ¿no? Es de pésimo. Es más, si tiene algún tipo de mensaje de que es saludable, es porque en realidad no lo es, ¿no? Y por eso necesita dar esa idea, porque claro, la gente ya lo va a ver en su parte inconsciente de que, bueno, con eso me puede hacer pensarlo 2 veces, pero a la hora de coger un aguacate u otras cuestiones, no estamos pensando, aunque sí hay opciones, ¿no? Hay personas que digan, no coma aguacate porque tiene grasa. Le tienen más miedo a los alimentos que a los productos. Exacto, tienen más miedo. Es que yo no entiendo. Por ejemplo, o solo coma 2 almendras porque tienen grasa. Claro, no te comas. Pero sí tome cucharadas por cucharadas el aceite de coco. No entiendo, la verdad, no entiendo. Eso denota mucho el nivel de superficialidad con el que se refiere esta persona. Esa es la dietarquía que siempre hablas, ¿no? De la dietarquía, claro, del sistema que nos ha instaurado. Es el sistema que nos ha instaurado en nuestras ideas, o sea, el sistema de ideas que nos han puesto de decir qué es lo que debemos de comer, y no nos dejan a nosotros plantearnos quizás si es que ese alimento que vamos a elegir es bueno o no para nuestra salud. O sea, simplemente lo que hacemos es, vamos, lo vemos, como nos han dicho que es bueno, lo cogemos y lo comemos. Pero nada más, como bien lo decía Paul,
los alimentos desde su origen, desde su matriz, no necesitan del ejercicio de la publicidad. Yo lo decía en una charla, ¿no? Creo que fue una charla de zanahoria, que también lo decía ahí, que no necesitan del ejercicio de publicidad porque son alimentos saludables. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no lo comemos, no lo consumimos durante toda nuestra vida, no lo hacemos. Y los alimentos que son generados por la industria necesitan de ese ejercicio porque necesitan que les crean. Necesitan la valla. Necesitan la mega valla publicitaria y que les crean que ese alimento es bueno en ciertas características. Otra cosa ya para terminar, el aceite de coco es mejor consumirlo, a ver, si lo compran, que sea coco prensado en frío, o sea, aceite de coco prensado en frío, que ya en teoría es un coco extra virgen ya ahí. Y no ha pasado por un proceso de hidrolización, bueno, de refinamiento. El color es distinto también. Y el color también es distinto, exacto. Y si quieren gastar en eso, o sea, si quieren, yo en teoría no lo cogería. O sea, primero porque es caro, y al momento que yo cojo ese tipo de alimentos, ¿qué es lo que debería revisar? Es la factura al final, para saber cuánto me costó. Y al final del mes, cuánto he gastado solo en consumir aceite de coco. O sea, es un tarrito, ¿no? Que es un tarrito pequeño que te puede costar creo que $10 te puede costar un tarrito pequeño o menos. No sé. Ese es un buen ejemplo para el tema que algún rato hay que tocar sobre el esnovismo alimentario. Claro, ¿no? Claro. Es lo que nos han puesto de los superalimentos, ¿no? Sí, o sea, que ese es otra cosa. Mantenernos con las fuentes de origen de grasas, de lo más local, lo que tenemos propio. Tenemos frutos secos, semillas de aquí. Tenemos excelentes fuentes de ácidos grasos. También, exacto, si eres vegetariano, pues ya sabes dónde consumirlos, de parte del origen vegetal, como son un aguacate, como son los huevos, si es que eres vegetariano. Si eres vegano, pues de los frutos secos. Si eres omnívoro, pues de las grasas también de los huevos, también puedes consumirlos del pescado, del pollo, que son grasas que son buenas. Ahora, el proceso de cocción es otra cosa. Si lo vas a freír, ahí va a haber un inconveniente, va a existir un inconveniente ya. Eso, básicamente. Y recuerden que consumamos vegetales y frutas, que es lo que necesitamos en realidad. La base, claro. Frutas, vegetales, frutos secos, semillas. Sí, y recuerden que en un mundo de redes sociales, pues obviamente es muy fácil de estar disperso, porque probablemente esta sea las primeras generaciones donde van a tener demasiadas opciones en las cuales es muy fácil abrumarse y ahora qué como, por cuál escojo, ¿no? Entonces regresemos a lo sencillo, a lo simple, ¿no? Más materias primas y menos procesados, ¿no? Y eso es, y mira qué tanto llena de tu plato el reino vegetal y el reino animal, ¿no? Esas son opciones con las que observa los líquidos que vienen, si están acompañados o no de calorías, igual los métodos de cocción que estás utilizando, a lo que bebes, no a las gaseosas, coladas, agua. Ajá, eso es lo que necesita tu cuerpo, agua, ¿no? Lo mejor de tomar agua es que ya no estás tomando una cola o un jugo. Así es. Claro, estás desplazando eso, ya estás tomando agua. Claro, cada vez que comes un ultraprocesado estás dejando de comer un alimento de verdad. Entonces siempre piensen eso, cada vez que comen un alimento de mala calidad están dejando de comer un alimento de buena calidad, y así se tomen el jugo detox maravilloso, están dejando de tomar agua y están dejando de comerse las legumbres y las frutas, que nunca lo va a reemplazar. Y eso, básense en alimentos. La nutrición puede llegar a ser complicada porque no saben qué necesariamente comer. ¿Listo? Yo creo que nos despedimos. Un fuerte abrazo y estamos pronto. ¿Cuál va a ser el próximo tema? La sal. La sal. Vamos a hablar de la sal. Sí. Bien, chévere. Vamos a hablar de la sal. Dejen sus preguntas si quieren saber algo extra de la sal. Y ahí lo vamos a ir discerniendo. Nos vemos. Chao.